se habla y se pregunta uno de cómo hacer esto, ¿sí?, encontramos en todo el movimiento López Obradorista y encontramos en el proyecto de López Obrador, ¿sí?, ustedes lo han estudiado, desde el primer punto, el planteamiento básico para llevar a cabo esta transformación de México desde las bases, la revolución de las conciencias. Fíjense bien, Andrés Manuel, el movimiento López Obradorista, el pueblo en resistencia, el pueblo que se ha levantado y que se está convirtiendo en el actor que lucha por recuperar su capacidad decisional, no vivir bajo decisión ajena, sino vivir bajo decisión propia, ¿sí?, ha resuelto que no hay posibilidad de transformar a México, que no hay posibilidad de conseguir bienestar, seguridad, buena alimentación, ¿sí?, soberanía nacional, todo eso que se requiere, con reformas, con parches, con curitas. Se ha establecido que el tipo de enfermedad que aqueja a la sociedad mexicana, que el tipo de contradicciones que aqueja a México es de aquellas que se consideran irresolubles por simples parches, por reformas. No hay posibilidad de resolver los problemas fundamentales nuestros, de México, de la sociedad mexicana, con cambios superficiales, con reformas. No las reformas a la Constitución, no, una nueva Constitución. No cambios a las leyes, no, una nueva legalidad. No cambio parches a estas instituciones, no, al carajo con sus instituciones. Hay que crear instituciones de nuevo tipo, diferentes. Y esto, aquí en China, es una revolución. Pero fíjense bien el planteamiento que hace el movimiento López Obradorista, López Obrador. Es decir, el liderazgo y el pueblo en combate por su liberación. Es decir, las bases y los héroes, los dirigentes, los líderes, que esta tiene que ser una revolución de las conciencias. Fíjense bien, de las conciencias. Esto es de una gran importancia, de una gran importancia. Si uno revisa el proyecto alternativo de nación, inmediatamente se dará cuenta que está planteada toda la transformación en la economía, está planteada toda la transformación en el campo, en la agricultura, en la educación, en los medios de comunicación, etc. Es decir, es una propuesta de transformación integral completa. Pero ¿cuál es el punto de partida? La revolución de las conciencias. El proyecto se abre, tiene como primer punto, precisamente, el planteamiento de la revolución de las conciencias. ¿Qué significa eso? Significa que el punto de partida, el cambio de los cambios, la garantía de las garantías de que realmente podamos entrar a un México diferente, es cambiar la mentalidad, cambiar la conciencia, cambiar la voluntad, cambiar la actitud que se tiene. ¿Cuál es actualmente la voluntad, la actitud, la mentalidad que predomina actualmente? Es que el pueblo mexicano no tiene capacidad para autodirigirse. Es la idea
de que seguimos siendo niños, huérfanos, necesitados de tutela. El Estado es un Estado tutelar, ¿sí? Es un Estado que nos lleva de la mano porque según la idea priista panista, neoliberal de la mafia, ¿sí?, el pueblo mexicano no tiene capacidad de autodecidirse, autodeterminarse, autoorganizarse y ser el que dirija, el que mande, el que construya las líneas fundamentales de vida y de desarrollo de este país, de esta sociedad. Eso hay que cambiar, eso hay que modificar, ¿sí? Y esa es la revolución de las conciencias. Necesitamos invertir las cosas, ¿sí? Necesitamos plantear la construcción de un nuevo actor en la vida nacional. No es el Estado, no es eso que decía Octavio Paz, el logro filantrópico, que pudiéramos llamar nosotros el logro clientelar, el logro corporativo, el logro asesino, finalmente el logro paternal que nos conduce. No son las cosas, son las personas los que deben de determinar, no son las instituciones, no es el gobierno, no son las secretarías de Estado, no es la presidencia, no es el parlamento, el Congreso, las cámaras, las que deben de regir. Estas deben estar dirigidas, regidas, determinadas por la voluntad de las bases. Eso es lo determinante. Y en eso consiste, ¿sí?, el elemento central de la revolución de las conciencias. Cambiar la mentalidad, cambiar la actitud, cambiar la disposición. Es decir, la voluntad que debe de prevalecer no debe ser la voluntad de las instituciones, no debe ser la voluntad de las cosas, la voluntad de los grupos, ¿sí?, parasitarios. Debe ser la voluntad de las bases, debe ser la voluntad de los de abajo. Ese es el elemento central, la garantía de garantías, lo primero que hay que hacer. Y por eso es que el proyecto de Alternativo de Nación, del compañero López Obrador y de todos nosotros, del pueblo y de la dirección, se abre precisamente con el planteamiento de revolución de las conciencias. Lo básico entonces tiene que ser la dirección social, el planteamiento de dirección social, es decir, transformar las relaciones sociales de producción de la vida. ¿Quién decide qué tipo de alimentación tiene que prevalecer en México? ¿El Estado, los grupos oligárquicos o el pueblo, las bases? ¿Qué modelo educacional, qué proyecto educacional debe de regir el modelo que propugnan las instituciones neoliberales o el modelo que propugnan las bases de la población? Fíjense bien, es una cosa elemental, pero la población está tan enajenada, tan confundida, que no alcanzamos a entender una cosa tan simple, tan elemental. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿quién es más capaz para definir qué Pemex se necesita? ¿Puede haber alguien más capaz que los trabajadores de Pemex? ¿Puede haber alguien más capaz que los geólogos de Pemex, que los ingenieros de Pemex, ¿sí?, que los contadores de Pemex, que los obreros petroleros de Pemex, que día a día conocen, viven las buenas y las malas de Pemex, saber menos que los burócratas, los oligarcas, los ricachones sobre Pemex?